Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor con Romina Román y Marielena Vega. La mejor forma de invertir tu tiempo. Acompañarnos en el Heraldo Radio, y desde aquí le enviamos una felicitación cariñosa a todos los maestros, nuestra admiración por su aportación al país, a la sociedad y a las nuevas generaciones. México sin duda necesita docentes con mejores condiciones salariales, de seguridad y bien capacitados, porque en sus manos está la formación académica y el futuro laboral de nuestros niños y jóvenes. Pero antes que cualquier cosa, saludo como siempre con mucho gusto y cariño a Marielena Vega. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Gracias, Romina, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Es cierto, mucha información que se sigue gestando y que nos afecta en el bolsillo, en la salud, en el bienestar, y aquí le estaremos dando detalles de todo esto y mucho más. Por lo pronto te regreso los micrófonos, amiga. Muy buenas noches. Y no es por presumir, pero vamos a traer un programazo. Platícanos con quién vamos a iniciar. Y después de que se pusiera el punto de la educación, pues vamos a estar analizando el tema de los profesores, la educación básica, cómo se encuentra México, qué se tendría que estar haciendo. Tenemos las políticas públicas necesarias para educar, para preparar a los niños del mañana. Hoy lo vamos a platicar aquí en Salud, Dinero y Amor. ¿Y cuál es el entorno de los docentes en el país? ¿Cuáles son los retos? ¿Qué es lo que se necesita resolver de manera urgente? De esto nos va a platicar Carlos Villar. Él es director de estrategia de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, la ANFE-ANEP. Y todo parece ser que la viabilidad del TEMEC está ligado a qué tanta viabilidad hay por parte del gobierno federal mexicano para combatir al narco, la delincuencia, la inseguridad que vivimos. Hoy lo vamos a platicar con Larry Rubin, él es representante de la comunidad de empresas norteamericanas en México. ¿Y cómo se prevé la relación entre México y Estados Unidos, que de por sí ya está muy deteriorada con esta revisión del TEMEC? De esto nos va a platicar la doctora María Cristina Rosas. Ella es investigadora, catedrática de la UNAM, internacionalista de las mejores y autora de varios libros. Así es que ya lo escuchaste, información útil para ti, para tu bolsillo, para la toma de decisiones, muy buena música. Acompáñanos a lo largo de esta hora, de verdad que no te vas a arrepentir. Y sin más. La entrevista en Salud, Dinero y Amor. Ya, amigos, después de todo el revuelo que se hizo hace unos días, si se adelantaba o no se adelantaban las fechas en cuanto a vacaciones de educación básica, por fin vuelve a quedar igual la matrícula, igual las fechas, igual todo. Pero esto nos hace y nos permite hacer una reflexión de cómo estamos en materia educativa en educación básica. De ahí que nos da muchísimo gusto saludar esta noche a Sebastián Corona, él es investigador del IMCO. Muy buenas noches, Sebastián, qué gusto saludarte. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Gracias, Sebastián, a ti. Oye, ¿y cuál sería este primer comentario que nos puedas aportar? ¿Cómo se encuentra México en materia de educación? Estamos en un momento crítico de la educación mexicana. Los resultados más recientes que tenemos son de 2022 en las pruebas PISA, en la cual México, de 37 países evaluados, fue el lugar 35. Fue el tercer país peor evaluado en matemáticas, comprensión lectora y el peor en ciencia. Esto ubica a México en una situación educativa similar a la que teníamos en 2006. De 2006 a 2020 habíamos tenido pequeños avances. Después de la pandemia, en 2022, regresamos a los niveles de 2006. Y en matemáticas estamos a un nivel similar al que teníamos en 2002. Todo el progreso que tuvimos en estos 20 años parece que ya lo perdimos. Sebastián, muy buenas noches. Te saluda Romina Román y bueno, pues muy de la mano también con el Día del Maestro. Estas cifras que nos estás mencionando revelan un retroceso. ¿Cuáles son las consecuencias que van a tener estos niños mexicanos en su campo laboral? Muy complicado el mercado laboral que se van a enfrentar estos niños. La nueva escuela mexicana ya no tiene una materia de matemáticas como tal. Como se está orientado a saberes de tu comunidad, las materias se enseñan primero en tu contexto social y ya nos enseñan con grupos separados. Se mezclan muchas materias entre ellas para que al final solo queden en 4, que es lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética y del humano y comunitario. La materia de matemáticas, que es una de las más importantes para el mercado laboral actual, sobre todo porque las carreras mejor pagadas actualmente son aquellas que son STEM.
de ciencias, matemáticas e ingeniería. Para entrar a esas carreras necesitas una buena base de matemáticas que la nueva escuela mexicana ya no te ofrece. Lo que tienes ahora es la materia de saberes y pensamiento científico, que hay una situación muy grave que en escuelas públicas los docentes al inicio del ciclo escolar dijeron que solo el 7% de los alumnos tenían las habilidades necesarias que ellos consideraban para ese nivel educativo. Sebastián, esto manda señales de que también los docentes, los profesores, las mismas matrículas están rebasadas, tendrían que actualizarse y los profesores tendrían que elevar la calidad de enseñanza. Más que la calidad de enseñanza, si bien están muchas veces rebasados, tienen muchas habilidades, tienen muchas responsabilidades fuera del aula, que les hace trabajar mucho más tiempo del que se les está pagando, tienen una responsabilidad muy grande frente al grupo. También eso se va un paso atrás desde la planeación escolar del sistema educativo. En la nueva escuela mexicana no es que los docentes no les quieran enseñar matemáticas, es que literalmente la nueva escuela mexicana les dice que se lo tienen que enseñar de una forma muy concreta para no desarrollar esas habilidades matemáticas en el futuro, sino centrarte solo en tu contexto social. Entonces digamos que están atando a los docentes de manos en su planeación académica porque le están obligando a enseñar ciertos temas en maneras muy específicas y no le están dando esta libertad para poder desarrollar las habilidades de los niños. Entonces tienen dos frentes muy duros los maestros. Le están atando las manos, por así decirlo, y le están cargando con mucha carga operativa, muchas juntas del consejo técnico y muchas responsabilidades fuera del aula que le quitan la atención de cómo enseñar mejor. Y además ya se anunció que se van a eliminar los últimos viernes de consejo técnico, pero ¿cómo estás viendo la brecha, la diferencia entre las escuelas privadas y las escuelas públicas? Sobre todo kinder, primaria y secundaria, porque ya a nivel superior están muy parejas. La brecha entre una escuela privada y una pública se está haciendo cada vez más grande. Si bien solo el 11% de los alumnos de educación básica, 11% de 23 millones de alumnos están en una escuela privada, justo esta prueba diagnóstica de que hacen los docentes al inicio de clase que les comentaba, en todos los campos, en lenguajes, saberes, ética y del humano y lo comunitario, en todos privada lo hace considerablemente mejor. En términos de porcentaje, prácticamente duplica la cantidad de alumnos que adquieren los conocimientos de cada una de las materias. Entonces, en escuelas privadas lo están haciendo mucho mejor que en escuelas públicas. Oye, Sebastián, y la diferencia entre México y otros países de América Latina, ya nos decías que México está dentro de los más bajos. Si nos puedes dar o aclarar un poco más de detalle al respecto. Bien, México es el lugar 35 de 37. Los países que están peor que México en esta evaluación son Costa Rica y Colombia, que también son latinoamericanos, pero también hay países como Chile que lo hicieron considerablemente mejor. Entonces, si bien todos los países latinoamericanos están sufriendo una situación educativa, digamos, complicada porque estamos teniendo un retroceso, en diciembre de 2024 vamos a ver qué tanto México se quedó atrás o mejoró respecto a las otras entidades latinoamericanas. Hay mucha expectativa en 2024, en la PISA 2024 en diciembre, porque va a ser la primera evaluada por la nueva escuela mexicana. Entonces veremos qué tanto ayudó o complicó respecto a los alumnos. Sebastián, estas cifras que mencionas verdaderamente nos deprimen porque no se está haciendo nada, se está culpando a la pandemia. ¿A qué lo atribuyes? ¿A la pandemia, a las presiones y el miedo por el sindicato que podría tener el gobierno federal, a la falta de presupuesto? ¿Qué es lo que está fallando que no hemos podido avanzar y por el contrario estamos retrocediendo en materia educativa? Si bien la pandemia tuvo que ver mucho en los resultados de 2022, vamos a ver qué tanto afecta a la nueva escuela mexicana en 2024. Lo que yo estoy viendo es una mala implementación del nuevo modelo educativo. Hay mucha confusión, como fue puesto tan a prisa. Muchos docentes no sabían bien qué tenía que llevar su programa educativo para cumplir con el nuevo programa de estudios mexicano. En segundo, estoy viendo una falta de interés en los retos educativos. Hay un problema muy grande de cobertura educativa, es decir, del total de niños cada vez menos están yendo a primaria y secundaria, que es algo que prácticamente ya teníamos dominado y está volviendo a resurgir como un problema. Lo que estoy viendo es que no se está invirtiendo en los programas educativos que aseguran la cobertura educativa, como son los fondos para las primarias rurales, y se está yendo todo a programas de becas. Entonces, esto está ocasionando que los niños, como no tienen una escuela cerca, decidan abandonar la escuela en vez de seguir en ella, que ese es un reto que va a sonar mucho en los próximos años. Entonces, lo que yo estoy observando es una falta del gobierno de interés en los problemas reales. No está resolviendo dónde están los problemas. Si
está compensando con dinero en otros temas. Sebastián, ¿qué se tendría entonces que hacer? ¿Tendrían que refocar? Hablas de inversiones. ¿Qué tanto se tendría que estar haciendo? ¿Y qué tanto se tendría que estar invirtiendo? Primero tendrías que reinvertir el dinero a los programas de escuela comunitaria, escuela rural, porque justo a nivel primaria, los padres mexicanos respetan mucho a la primaria. Si hicieron una escuela cerca, van a hacer el esfuerzo de que su hijo vaya, por lo menos a nivel primaria. Entonces se necesita que ayudarles, echarles una mano y que haya una escuela cerca de ellos, que esa es la principal razón por la que un niño abandona la primaria. Segundo, vale la pena replantear el modelo educativo. Necesitamos una clase de matemáticas para que los niños desarrollen las habilidades que está solicitando el mercado laboral en el mundo. De no hacerlo, estamos condenando a los niños a participar en la informalidad y a tener un reto para encontrar un trabajo digno. Eso estamos hablando 2 años a futuro, pero las bases de la primaria, que es una escuela formativa, deberían ser esas. Que un niño pueda adquirir los conocimientos por su cuenta, que pueda leer un texto y comprenderlo, que pueda aprender a resolver operaciones matemáticas básicas con toda la soltura del mundo, que parece que no lo estamos logrando. Sebastián, y sí, en efecto, están diciendo que la letra, por ejemplo, de los alumnos que están empezando a leer mucho más tarde, que están confundidos con estos programas, lo mismo que los profesores. ¿Qué podemos esperar en el corto plazo de esto? Lamentablemente, todo parece indicar que todo esto va peor. No se están haciendo políticas públicas para comenzar esto, y al contrario, justo estamos viendo que se iban a recortar las vacaciones, probablemente se iban a recortar el periodo de estudio, mejor dicho. Entonces parece que no es una prioridad atender estas cosas y están esperando que explote esta bomba del tiempo para actuar. Sebastián, y entonces hablas de que no se están haciendo políticas públicas. ¿Deberían de estar haciéndose? ¿Y qué tendrían que considerarse estas políticas públicas? Estas políticas públicas deberían considerar las habilidades que requieren el mercado laboral actual y en el futuro. Y sobre todo a nivel formativo, que es a nivel primaria, darle todas las bases para que el alumno pueda adquirir esas habilidades en el futuro, como es una buena comprensión lectora, una buena habilidad matemática y una buena comprensión científica. Con esos 3 pilares que el niño adquiera en su educación primaria, va a ser mucho más fácil que se desarrolle mejor en la educación secundaria y media superior. Segundo, necesitamos ampliar la cobertura a nivel básica y a nivel secundaria. Que los niños tengan una escuela cerca de su casa para poder asistir, que esa no sea una excusa, que la infraestructura de esa escuela les permita aprender con comodidad. Un dato muy fuerte es que, por ejemplo, en México, 1 de cada 5 primarias no tiene electricidad. Entonces, si no tienes electricidad, vas a sufrir de servicios básicos como el agua, la ventilación en esta época de calor. Necesitamos que haya escuelas cerca, que tengan toda la infraestructura necesaria para que los niños se centren en aprender, y aumentar la cobertura para que más niños se les haga más fácil poder ir a la escuela y que adquieran las habilidades necesarias. Una situación muy grave la que enfrenta el sistema educativo en México: falta de presupuesto, políticas públicas erróneas, condiciones para el personal docente muy lamentables en temas salariales y de inseguridad. En fin, hay muchísimo por hacer. Gracias a Sebastián Corona, él es investigador del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad. Gracias nuevamente, Sebastián. No, muchísimas gracias a ustedes. Que pasen buena noche. Al contrario, y quédese con nosotras aquí en el Heraldo Radio, que vamos con más información. Ellas te recomiendan. Y siguiendo con el tema educativo y muy de la mano con el Día del Maestro, ¿cuál es la situación que enfrentan los docentes en este momento? ¿Cuáles son los retos y los desafíos? Digamos que hay algo que celebrar mañana 15 de mayo. Para platicarnos de esto, ya nos acompaña Carlos Villar. Él es director de estrategia de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, la ANFE-ANEP. Muy buenas noches, Carlos, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Romina? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, Carlos, gracias. Muy contenta de que nos acompañes. Y platícanos, ¿cuál es la situación en general de los profesores en México? Mira, sí, por supuesto que siempre hay cosas que hacer. Como bien mencionabas, se va a celebrar el Día del Maestro, y que se hace justamente para conmemorar pues todo el esfuerzo, toda la dedicación, todo el trabajo docente que hacen con nuestros niños y jóvenes. Sin embargo, yo siento en este momento que estamos viviendo tiempos en los cuales se vuelve muy complicado ser docente por diferentes razones. Creo que se está presentando un tema muy importante en cuanto a
la preparación no de los docentes, sino la preparación del ambiente, porque estamos viendo todas las decisiones que se toman, todas las medidas, todo el rezago que hemos tenido desde la pandemia, etcétera, ahora con diferentes decisiones de libros de texto, etcétera, y me parece que a pesar de que claro que hay que celebrar a los maestros porque es una labor muy loable, por supuesto, ahora vivimos tiempos en los cuales se les vuelve muy complicado dar clases por muchos temas, ¿no? Empezando por un tema de violencia, por falta de respeto, porque los mismos padres los amenazan, porque no tienen las garantías necesarias, y creo que esto pues es una responsabilidad compartida tanto de padres de familia como del mismo gobierno, ¿no? Entonces, sí es de considerar si hoy los maestros están realmente preparados para impartir esta educación en unos tiempos por demás pues turbulentos. Carlos, muy buenas noches. Te saluda Marilena Vega, pero es una realidad que hace algunos años se buscó que los profesores tuvieran una mayor educación, que se actualizaran de frente pues a toda la tecnología, avances que se están presentando, porque la brecha entre la educación privada y pública sigue ampliándose muchísimo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué tal, María Elena? Sí, por supuesto. Nosotros cuando nos referimos a profesores, a docentes, realmente no hacemos una diferenciación entre aquellos que están en el sector público o en el sector particular. Sin embargo, sí, es evidente que hay de repente diferencias porque el tipo de capacitación que reciben unos y otros no necesariamente es la misma. Específicamente en el tema de la tecnología, leía yo hace poco un par de artículos que mencionan que han encontrado que el uso de la tecnología en el salón de clases y en general, en lugar de ayudar a los niños y jóvenes a avanzar, ha disminuido todo el tema de aprendizaje, de sus capacidades cognitivas, etcétera. Y me parece que esto es muy grave. Por supuesto, no podemos satanizar a la tecnología, al contrario, es una herramienta muy valiosa, pero atendiendo tu pregunta, justamente creo que nos hace falta a todos una mayor capacitación y por supuesto a los docentes en el sentido de cómo utilizar esta tecnología correctamente para el aprendizaje. No la podemos sacar, por supuesto, del salón de clases totalmente, porque en la vida diaria está presente. Sin embargo, ¿cómo aplicamos todas estas maravillas y facilidades que nos proporcionan los nuevos dispositivos, las nuevas conexiones, etcétera, para ayudar a los niños y jóvenes a avanzar más en su aprendizaje? Y creo que ahí es a donde cobra importancia el tema de la capacitación a todos los docentes el día de hoy. A veces pareciera que a los adultos nos da más miedo utilizar la tecnología que a los más jóvenes. Entonces, creo que necesitamos una buena capacitación para perderle ese miedo, primero, y segundo, para ver de qué manera podemos implementar todo su uso para un mayor aprendizaje conjunto de toda la comunidad educativa. Carlos, es una realidad y retomo esta parte que tú dijiste, que enfrentan tiempos difíciles los maestros, porque además de que se tienen que enfrentar a condiciones salariales, digamos que no son las mejores ni las más óptimas, también se enfrentan a una pérdida de autoridad. Respecto a hace unos años, los profesores, los maestros, se hacía respetar su decisión y su voz. Ahora vemos una generación de cristal en donde, como tú bien dices, los papás son los que mandan y entonces reciben agresiones. ¿Cómo estás viendo esta situación y qué se puede hacer? Sí. Por supuesto que estamos viviendo un momento complicado a este respecto. No es algo que se haya dado de la noche a la mañana. Es un tema que ha ido avanzando durante varios años y que tiene que ver, creo yo, con un cambio desde la educación de casa. Y es un problema complejo porque no es nada más por una situación única, sino que es una serie de temas que se han venido a conjuntar y que hoy repercuten en todo esto. Y me refiero a que finalmente hoy los niños y jóvenes no están siendo atendidos en sus casas tanto tiempo y con la calidad con la que se hacía antes. Y esto lleva a que los niños pues tienen que tomar sus propias decisiones y tienen que vivir y demás. Y por otro lado, temas de violencia, lo que platicábamos hace un momento, todo lo que se ve en redes sociales, en las aplicaciones, en series, etcétera, ha llevado a que se pierda un poco el entendimiento de hasta dónde debe llegar el respeto, la educación, etcétera,
y en dónde están los límites que nunca deberíamos de rebasar. Y hoy esto ha permeado, viene desde los padres de familia y ha permeado a los más jóvenes, y estamos viendo que en las escuelas los niños amenazan, gritan, molestan, el famoso bullying, el acoso, etcétera, entre ellos mismos, pero hacia los maestros. Y el día que los maestros se quejan, que levantan un reporte, los padres de familia resulta que se ponen del lado del niño. Y como tú bien mencionas, eso antes no existía. Lo que el maestro decía se daba por bueno, se respetaba y se atendía. No quiere decir que no haya habido casos de malas prácticas o abusos de los mismos maestros, pero en su mayoría el maestro era respetado porque era una figura de autoridad, y hoy eso no existe. Carlos, yo no estoy total de acuerdo contigo, porque también hemos visto mucha violencia por parte de profesores, y me refiero a violencia incluso sexual, violencia donde no todo tiene que ser como lo dicen los profesores. No se tendría que verdaderamente evolucionar en todos los sentidos. Es cierto, también, como bien lo dices, alumnos, papás, pero también los profesores que vayan evolucionando a estas nuevas realidades, y que no lo que se diga por parte de ellos sea un total y absoluto así se hace y así se dice. Sí, por supuesto que se requiere una capacitación enorme, y no es nada más el tema de la capacitación. Creo que la capacitación primero tendría que ser, por supuesto, a maestros, a personal administrativo, porque es todo aquel que tiene contacto con el estudiante, pero también debe alcanzar a los mismos padres de familia para aprender a reconocer señales, a prevenir, educar a los estudiantes. Es decir, esta capacitación debe ser inclusiva a toda la comunidad educativa. Y por otro lado, no basta dar la capacitación, sino hay que crear protocolos de actuación, hay que difundirlos, hay que hacer incluso simulacros en algunos casos, para que todo mundo estemos preparados para que en el caso de una eventualidad y que se presente una de estas situaciones, sepamos cómo actuar. Es importante que las escuelas cuenten con los mecanismos de comunicación adecuados, es decir, a las mismas autoridades, a los padres de familia, a hospitales, a ambulancias, a todos los involucrados en este tipo de situación, y por supuesto, en los casos que se requieren, a las fiscalías, ¿no? Carlos, si nos pudieras rápidamente, antes de terminar la entrevista, regalar una radiografía de cómo están las cifras en las escuelas particulares. En cuanto a... ¿Cuántas hay? ¿Cuántas han cerrado? ¿Cómo está su situación financiera? Claro, mira, platicamos con mucha gente a raíz de la pandemia, que fue un punto de inflexión para la educación en México y para toda la sociedad en general. Y nos decían que han tenido una situación muy complicada financieramente. Esto les ha llevado a muchas escuelas a cerrar. Nosotros calculamos por el número de escuelas que hemos atendido y que nos hemos enterado que cerraron alrededor de 200 escuelas particulares. Esto nos da una idea de que la situación ha sido complicada. Muchas otras escuelas tuvieron que reducir niveles, tuvieron que reducir el tamaño de los grupos, tuvieron que disminuir colegiaturas, etcétera. Entonces ha sido un tema bien complicado para las escuelas particulares, y entiendo que también para las públicas, porque finalmente el que dependan de un presupuesto público, valga la redundancia, pues no les facilita las cosas, porque han sido recortados, porque los gastos siguen creciendo, y todo esto impacta a la educación. Vaya tema, mucho por hacer en materia de educación. Ojalá que las autoridades hagan lo propio para que verdaderamente escuelas, instituciones e incluso sociedad podamos avanzar, porque la educación es primordial para que crezca una economía, un país. Muchísimas gracias, Carlos Villar, director de estrategia de la ANFE-ANEP, la Asociación Nacional de Escuelas Particulares. Gracias y muy buenas noches. Gracias, Romina, gracias, María Elena. Un gusto saludarlas y estamos a sus órdenes. Pues nosotros seguimos por el Heraldo Radio, no se vaya, tenemos más información. Ellas son mujeres de radio. Salud, dinero y amor por el Heraldo Radio.